Ok, después de la lluvia, después de algo por aquí, por allá, ya estamos aquí de nuevo. Quiero comentarles que estoy muy entusiasmada porque después de estar haciendo libros, creo que hacer audiolibros fue una idea muy interesante que me dio mi hija y me dijo, Me encanta cuando voy en el coche poder escuchar algo que sea divertido. Yo no sé si lo que yo cuento es para ella divertido. Eso sí, no lo sabré. Pero yo quiero compartirles hoy pantalla porque, esta historia a mí en lo particular me está gustando mucho. Ya les había yo comentado hace unos días que, pues sí, los centauros, la mitología griega y obviamente lo que representa Quirón como centauro, independientemente de que muchos lo comparen con Sagitario, ¿sí? Pero finalmente hay varios centauros y entre ellos yo destaco a Hipólito y a Quirón. Y aquí les quiero poner este detalle en el cual yo quiero hablarles de la importancia de los Pegasus, porque ellos en el batir de sus alas van a hacer algo muy similar a lo que hacen las Yao. Las Yao al recorrer el planeta, al evocar un trino, al concentrarse en el pensamiento creativo y revolucionario de las cosas que ellas quieren destacar, es precisamente de esa forma que lo crean y lo realizan. Nosotros lo podemos ver en el momento en que nos dirigimos a un viaje aéreo y llegamos a un lugar completamente diferente al que hemos conocido y podemos compartir nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestro idioma con personas de otras latitudes. De esta forma, sucede lo mismo, es como una especie diferente a la humanidad. Todo aquello que nos permite ser más libres de lo que en ocasiones nos permitimos ser. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente hablando de Sagitario, podemos hablar del poder del fuego mutable. El fuego mutable de Sagitario es impresionante porque es el más apasionado y el más libre de todos los fuegos de la carta natal. El cardinal es el aprensivo de Aries. El fijo es el determinado o determinante de Leo, pero el de Sagitario es mutable y es el fuego que se permite la libertad total. ¿Y a qué me refiero con la libertad total cuando hablamos en términos de que todos nosotros quisiéramos cierta libertad y al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay reglas que seguir, que hay circunstancias de las cuales no nos podemos deshacer y otras que aspiramos poder olvidar? Todos nosotros de repente queremos olvidar la toxicidad de algunos seres humanos, queremos olvidar aquello que no pudimos consolidar, queremos olvidar a quienes se fueron y no podemos recuperar, personas que han fallecido, por ejemplo. Y todo esto me acerca a crear estos relatos. El relato donde ir al fondo del mar significa ir a la parte más intuitiva y poderles permitir a los Pegasus que ellos logren visitar ese sitio gracias a la magia del hombre, del anciano de mar y tierra. Eso es así como algo muy breve de lo que les quiero platicar. Quiero comentarles que aquí en Letras Creativas precisamente he colocado, que me encanta este GIF, sí, me fascina porque ellos están ahí escuchando a Hipólito cuando los llama y les dice, Pegasus, les tengo una tarea. Mm. Y ellos están escuchando y están resueltos a seguir el camino que les va a señalar, primero que nada, la flecha de Quirón lanzada al viento. Ajá. Bien, a quienes han estado
escuchando los relatos, pues se podrán dar cuenta. El centauro en la montaña, definiendo tareas, trazar la ruta, construir un puente. Aquí, el que los quiera escuchar así del del primero al 22, aquí lo va a encontrar. Ahora son 22 pequeños relatos, comento aquí, que puedes escuchar en orden en este post. Al momento de concluir el relato, les comentaré a quién se los he dedicado. Ellos son dos personas muy valiosas para mí. Pronto sabrán de quiénes hablo. Y si se dieron cuenta, ya mencioné a una de ellas al principio de este video. Quienes no se hayan dado cuenta, bueno, pues no tengan prisa porque eso va a ser revelado. Ajá. Creo que es muy importante ver que en nuestro mundo todos nosotros tenemos la facilidad de encontrarnos con diferentes centauros, diferentes Pegasus. Puedes tú identificar a una persona cuando es de fuego. ¿Por qué? Porque resuena contigo. Es la misma energía, la misma potencia, la misma dinámica para experimentar algo. Recuerdo a Augusto Ávila, el sociólogo que organizaba los grupos dependiendo de sus elementos vitales, y él decía que en ocasiones no era conveniente reunir a dos elementos fuego, porque su dinámica podría crear conflictos, ¿sí? Pero depende también. Yo creo que aquellos que lideran los grupos, aquellos que son como el hombre con la antorcha en la mano, o que simbólicamente su personalidad los define como la antorcha. Recuerdan a, claro que sí, a Anser, que siendo un hombre era un hombre pelirrojo. Y son los hombres antorcha. Las personas pelirrojas nos dan la idea de tener un fuego que atrae a los demás. Y todo esto, bueno, es interesante porque son símbolos, símbolos que vamos construyendo al escribir, símbolos que nos encontramos en el camino y que nos ayudan a definir tareas. Y una de ellas es involucrar en este momento una necesidad imperiosa de compartirle a la humanidad eso, el vínculo con la tierra, el vínculo con la naturaleza. ¿Qué hacemos los humanos? En ocasiones, como lo decía el custodio de la montaña en este cuento precisamente, él no solo es custodio de la montaña, sino que es custodio de un volcán. Y él es otro tipo de fuego, es el fuego arrasador. ¿En qué momento él se manifiesta? Cuando ve que los hombres están depredando su ambiente, al menos en el cuento. No estoy hablando de que digan, ay, no, ¿y por cómo? Si nosotros vigilamos nuestra naturaleza y el Etna de repente se pone bravo, o el Popocatépetl. No, 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 nada de eso. O sea, esto es una historia en la que, sin duda, los animales, la naturaleza misma cobra conciencia para explicarle a los hombres aquello que ellos han decidido olvidar o de lo cual no quieren ser conscientes, porque es muy cómodo estar en un sitio donde podemos proveernos de todo lo que nos da la naturaleza sin dar nada a cambio. En ocasiones sucede y cada quien podría poner ejemplos en este sentido. Es muy valioso el momento en que yo me pongo a interpretar la voz del centauro y entonces la hago muy gruesa. Y yo creo que me ha divertido muchísimo hacer esto. Es realmente una experiencia nueva y yo espero que les guste, ¿sí? Muchos dirán, se va a esperar hasta la luna llena, por lo que hemos leído, se va a esperar hasta la luna llena. Tal vez no, pero no depende totalmente de mí. Yo siento que uno no debe correr, al menos que te digan, me tienes que entregar este trabajo a tal hora, ¿sí?
Entonces ahí sí uno dice, bueno, voy a adelantar la luna. A ver, señora luna, póngase llena. O cualquier otra circunstancia que sea necesaria para un relato. El construirlo en base a herramientas místicas, no voy a revelar cuáles he utilizado en esta ocasión. Yo sé que los conocedores se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de qué herramientas místicas empleé para elaborar el diseño de cada relato. Pero lo voy a dejar así. Si alguien me lo llega a comentar, me voy a sentir bien, muy sorprendida. Si no, bueno, va a ser mi secreto, ¿sí? Ya les hablé de las cartas, ya les hablé de otras cosas, ya les hablé de las velas, pero hay un elemento muy especial que en esta ocasión he utilizado para elaborar cada relato. Quien lo descubra, bueno, me dará un gusto impresionante. Capaz que hasta invento un regalo. Claro, podría ser. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, quiero compartirles esta experiencia que a mí me está enriqueciendo mucho y espero que para quienes utilizan herramientas literarias diversas, místicas, puedan encontrar en ellas un cauce. En ocasiones nos cuentan las historias, nos dicen, no, 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 Quirón es así. O sea, no, ¿por qué va él a evolucionar o va a tener amistad con Hipólito? O sea, en serio, ¿en qué momento? A ver, dime, vete a la mitología, ¿dónde lo dice? No lo van a encontrar porque es totalmente un pasaje creativo. Porque yo, si todos nosotros en nuestra carta natal tenemos de nacimiento y por tránsito a Quirón, que nos está explicando algo de nuestra vida, ¿por qué no lo vamos a utilizar de acuerdo a lo que nos está explicando en un relato, independientemente de que podamos calificarlo como una experiencia biográfica? Probablemente en este cuento no, pero sí como una experiencia de vida y una experiencia que podemos transmitir siendo creativos. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy y claro, les invito a que más tarde escuchen el relato número 23 o lo lean en Letras Creativas. Les voy a dejar el link en la caja de información de este video. Quiero agradecerles muchísimo su atención y también a las personas que se están inscribiendo en el canal de YouTube. Es para mí muy gratificante ver que tengo más seguidores. Espero que así sea en los próximos tiempos y que este programa sea divertido para todos. Mi saludo, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Esto es Letras Creativas. Nos vemos